Bueno, parece que ya se termina este periodo de máxima incertidumbre que es el post-MIR. Y en este momento nos gusta todos los años hacer una autocrítica y medir las desviaciones que hemos tenido entre nuestras estimaciones y la realidad. Desviaciones que queremos compartir contigo. Hablamos del último examen MIR, el MIR realizado el 27 de marzo del 2021, y una vez que saliste del aula, pues un montón de dudas te comenzaron a rondar la cabeza. ¿Cuántas preguntas netas tendré? ¿Qué número de orden habré sacado? Esas dudas fundamentales, pues no hay forma de contestarlo hasta conocer los resultados de todos los presentados, cosa que por supuesto era imposible. Así que había que esperar y mientras tanto solo podíamos hacer estimaciones para intentar ayudarte a llevar de la mejor forma posible estas duras semanas del post-MIR. Un periodo que si no tienes cuidado puede hacerse incluso más demandante emocionalmente que la propia preparación del MIR. Pues bueno, ese periodo de incertidumbre desapareció con la publicación el día 15 de abril de las listas de resultados provisionales en la sede electrónica del Ministerio de Sanidad y Consumo. Aquí están ya fijados los números de orden y pendientes de las posibles reclamaciones y publicación en un plazo máximo de un mes desde ese 15 de abril de las listas definitivas con las que ya finalmente podréis realizar la elección de vuestra plaza MIR. Vamos a hablar de diferencias entre la realidad y la estimación en el número de presentados, en preguntas netas tuyas y de toda la población, en número de orden, que es lo más difícil del post-MIR, y en el agotamiento de cupo de extranjeros. Comenzamos con el primer apartado. En Curso MIR Asturias estábamos estimando un post-MIR de 13.650, es decir, que hubieseis realizado el examen 13.650 médicos, un número inferior al casi 15.000, que fue el récord del siglo en la convocatoria anterior. Habíamos detectado una reducción en el número de inscritos al examen y esperábamos, por lo tanto, un menor número de presentados este año que el año anterior. Y estábamos estimando que este MIR fuese en una situación intermedia entre lo visto en el MIR del 2018 y el MIR 2017. Finalmente, ahí se ha colocado, pero no exactamente donde nosotros estamos estimando. Estamos estimando 13.650 y os habéis presentado 300 y pico personas menos de los estimado 13.329. Esa desviación, que supone un 2,4% de error en el tamaño de la población, se traduce en una mejora de los números de orden de todas las personas, en la realidad respecto al número de orden que os estábamos dando, derivados ya solo de un tamaño de la población de presentados ligeramente inferior. Así, un examen MIR con menos número de presentados va a hacer, como comentaremos contigo y compartiremos en los vídeos de resultados, una mejoría en las medianas de número de orden de todos los segmentos. Es evidentemente mejor para los números de orden que se presenten menos personas. Bueno, finalmente estaban admitidos al examen 14.425 y realizaron el examen 13.329, lo que supone que el 7,6% de las personas que estaban admitidas finalmente no se presentaron al examen. El porcentaje de presentados respecto a los admitidos es muy parecido al de los últimos años, mínimamente inferior al del año anterior. Vamos a hablar ahora de las preguntas netas. Primero de tus preguntas netas y luego de las preguntas netas de toda la población MIR. Pues bueno, este año, como consecuencia de la pandemia, la reunión de profesores no la hemos podido hacer presencial, hemos tenido que estar conectados por medios telemáticos, pero aún así hemos hecho el mismo trabajo. En la madrugada del sábado al domingo, pues hemos confeccionado la plantilla de respuestas de los profesores, que sabemos y hemos compartido contigo que no iba a ser exacta a la del Ministerio, pero que te permitía tener una estimación de las preguntas netas de una forma precoz en esa misma madrugada. Pues bueno, hemos medido las preguntas netas que tenéis con la plantilla de respuestas de profesores y luego las netas que tenéis cada uno de vosotros con las plantillas de respuestas provisionales del Ministerio, publicado el martes siguiente a la realización del examen. Y bueno, este es el resultado. La mediana de diferencias de netas es de 0 netas y el 50% del espacio intercuartílico está en una desviación de más menos 1,33. Más menos 1,33 estaba el 50%
de las personas que mandasteis el examen a corregir. Así que ha sido, pues evidentemente no es una exactitud porque es imposible el clavar la plantilla del Ministerio con un porcentaje de preguntas pues ambiguas importante, como siempre hay en el examen MIR, pero estamos contentos con cómo ha ido este año este parámetro. Aquí veis una distribución de las desviaciones entre las netas derivadas de la plantilla de profesores y la plantilla provisional del Ministerio, y el grupo más numeroso tiene una desviación pues muy pequeña, entre menos 0,33 y más 0,33. Aquí está el grupo más numeroso y el 50% tiene una desviación de menos 1,3 a más 1,3. Luego vino la reunión de la comisión calificadora de la prueba y finalmente decidieron anular dos preguntas, de las cuales solo una eran de las 175 primeras y la otra era una pregunta de reserva. Así que este año pues el cambio de la plantilla provisional a la definitiva del Ministerio ha sido pequeño. Lo hemos querido también medir y este es el resultado. El 75% de los exámenes bajaron de netas al activar la plantilla definitiva. Solo un 25% tenían puntuaciones superiores con la plantilla definitiva que con la plantilla provisional, y eso llevó a como el 75% bajó sus puntuaciones, aunque la bajada fue pequeña, pues a una reducción de la mediana de las muestras y un cambio en el modelo de estimación. El 50% se movió entre 0 y menos 0,33 netas, con ese cambio de una de las preguntas anuladas por una pregunta de reserva. Y bueno, una vez que disponíamos de las preguntas netas de todos los presentados de la muestra, pues más de 4.500 exámenes, hicimos una estimación de qué esperábamos tuviesen en ese momento. Pensábamos que habían hecho el examen 13.650 el resto de las personas, para intentar localizarte en la población MIR, no en la muestra, evidentemente, que no tiene ningún secreto. Y bueno, estábamos estimando un MIR que tenía esta forma. Y finalmente, esto ha sido el examen MIR. Como veis, en la parte inicial, en la estimación y la realidad se parece muchísimo, y luego el tamaño de la población es menor, hay menos presentados en la realidad de lo que estábamos estimando, y también el examen es menos fácil que el que registraban las muestras, los datos derivados de la muestra que recibimos en servicios PostMIR. Finalmente el examen ha sido más difícil y eso lleva a que tus preguntas netas hayan valido más números de orden. Así que eso ha llevado a que la inmensa mayoría de los que habéis participado en los servicios PostMIR hayáis mejorado los números de orden cuando han salido los números de orden reales del Ministerio. Fijaros cómo respecto a lo que estábamos estimando había pues una mayor densidad en puntuaciones bajas de lo que estimábamos, y eso arrastró la mediana hacia atrás. La ola ha sido menos alta de lo que estimábamos porque se han presentado menos personas. Y aunque hablábamos en los vídeos de estimación del grado de dificultad hasta la publicación del Ministerio que estábamos estimando una dificultad intermedia entre el MIR del 2016 y el MIR 2017, eso sí ocurre en la distribución de este examen MIR en la cabeza de la distribución, pero no en la parte final, donde había mayor densidad de puntuaciones bajas que las que ocurrió en el MIR 2017. Y por eso la mediana del MIR 2020 es ligeramente inferior de toda la población a la del MIR 2017 al final. Este era el modelo de estimación, el rojo, que utilizamos para daros los números de orden con la activación de la plantilla de respuestas definitivas. Estábamos estimando que el MIR tendría en la mediana 93,6 y finalmente tuvo 91, un error de 2,6 en netas. En la P75 pues estábamos estimando 111 y ha sido un MIR de 111, así que la desviación de números de orden pues en la zona del grupo fuerte ha sido muy pequeña. En cambio, la máxima desviación ha sido en torno al 9.000, 10.000, porque el percentil 25 pues tenía una desviación de 5,3 netas de lo que esperábamos, 67 versus la realidad que fue 61-67. Así que el examen MIR real ha resultado más difícil en puntuaciones netas de lo que estábamos estimando. Esa desviación ha sido de 2,6 netas en la mediana, ha sido muy pequeña o inexistente en la cabeza de la distribución, y 5,3 netas en la P25 respecto a lo que esperábamos.
La P50 del MIR 2020 ha sido de casi 91 netas, 90,67, es decir, ligeramente más difícil en preguntas netas que el examen MIR 2017 y más fácil o con mayor número de preguntas netas que los dos exámenes MIR anteriores, 2019 y 2018. Así que si hablamos del examen más difícil de los últimos años, MIR 2009, en cuanto a preguntas netas tenía una mediana, este examen MIR de 66 netas, y el MIR de este año, que tenía una mediana de 91, el rango de dificultad en la mediana entre esos 2 años, esto tenía un rango de 25 netas de diferencia. La desviación de nuestra estimación ha sido de 2,67 en la mediana. Y finalmente la parte más complicada y más sensible para todos, que es la estimación de número de orden. Ya sabes que aunque durante la preparación las personas o los alumnos suelen pensar mucho en netas, al final las netas solo valen para un paradigma de determinado grado de dificultad, porque las plazas se cogen por número de orden. Así que realmente lo más importante de la estimación sin duda es el número de orden. Y la pregunta del millón es, con las netas que tengo, ¿qué números de orden podré comprar en el MIR 2020? Pues bueno, fijaros, hemos medido la desviación entre los números de orden que habéis obtenido realmente en las listas del Ministerio con los números de orden que os estábamos dando en el POSMIR, y el resultado es el siguiente que queremos compartir contigo. Esta es cero desviación, sería personas que han tenido exactamente el mismo número de orden. Como veis, muy pocas personas han empeorado el número de orden, poquísimas personas, y el máximo de empeoramiento en 27 números de orden de lo que dábamos respecto a la realidad. Y la inmensa mayoría de las personas habéis mejorado vuestro número de orden. La mediana de mejora de los exámenes que habéis enviado a POSMIR es 278 números de orden de mejora. Y el espacio intercuartílico está entre una mejora de 74 números de orden y una mejora de 685 números de orden, estando el extremo de la mejora y de la desviación de la estimación de la realidad en una mejora con la publicación de los números de orden del Ministerio de 943, que está aproximadamente la máxima desviación en la zona en torno al 9000. Aquí hemos medido las desviaciones entre el verde, la realidad en números de orden, y el rojo, el número de orden que dábamos a esa misma persona en nuestro modelo de estimación. Como veis, en los primeros números de orden, pues prácticamente la desviación era minúscula y fue ampliándose hasta hacerse máxima aproximadamente en la zona del 9000, con esa desviación de aproximadamente 900 números de orden en la zona máxima, y luego se va reduciendo hacia el final de la distribución. Y bueno, esto es el error de estimación que hemos tenido en el servicio POSMIR de este año. ¿De qué deriva este error? Pues que la muestra ha sido especialmente poderosa en netas este año respecto a la población MIR. Y ese sesgo que tiene la muestra respecto a la realidad cambia cada año, y es uno de los motivos que hace que esto sea tan complicado y tan difícil. Bueno, finalmente queremos compartir contigo cuál es el agotamiento de cupo extranjeros. Habíamos estimado, no en el POSMIR, pero sí en las últimas tutorías del curso, que este año se presentaban o se presentarían menos extranjeros afectados por el cupo, y por lo tanto el agotamiento del número 320 o la persona que ocupa la posición 320 entre los afectados por el cupo se iría más atrás que el año pasado. Y así estábamos estimando en la tutoría un agotamiento en torno al 4.900, y finalmente no ha sido el 4.900 sino el 5.467 la persona que ocupa la posición 320 entre los médicos extranjeros afectados por el cupo. Esto es una muy buena noticia para los médicos extranjeros afectados por el cupo, porque esto se ha hecho dentro de lo exigente que es para vosotros, es menos exigente que lo que ocurrió el año pasado. Una salvedad, y por eso ponemos aquí la interrogante, que esto no es definitivo. Esta es la persona que ocupa la posición 320 en estos listados provisionales, y todos los años suele haber alguna incomparecencia también entre los médicos afectados por el cupo, de forma que es posible que se vaya un poquito más atrás el agotamiento todavía este año. Hay que tener en cuenta también que pueden moverse los números de orden de algunos de los presentados del cambio de las listas provisionales a las listas definitivas, porque este año, no tanto como el año pasado, pero ha vuelto a haber muchos exámenes baremados con la nota mínima por parte del Ministerio, es decir, muchos 5.0.
parte de esas personas reclamarán pues esa baremación y quizás a parte de ellos les acepten un mayor baremo y mejoren sus números de orden. Bueno, esto es todo lo que podemos compartir contigo a día de hoy y pues bueno, la inmensa mayoría de vosotros pues entráis en otro periodo de incertidumbre que es ¿podré conseguir esa plaza deseada sí o no con mi número de orden? Y ahí deciros que tenéis una herramienta estadística y de datos de la elección de plaza de los años anteriores en la página de Postmir de Cursomir Asturias, que llamamos Guía de Elección de Plaza, y vale sobre todo pues, para hacerte una idea de datos agregados. También en la parte de información de especialidades puedes coger una determinada especialidad y ver pues, datos agregados de un determinado hospital o de una determinada especialidad, cuartiles, etcétera. Cuantas más personas estén en el análisis estadístico, más útil va a ser esa orientación y esa referencia. Y si te refieres solo a una plaza concreta de una especialidad concreta en un sitio concreto que dependa de la decisión de una persona, recuerda que la estadística no puede predecir el comportamiento de una sola persona. Así que, bueno, hasta aquí podemos llegar en esta ayuda y recordarte pues un poco las limitaciones de las referencias que podemos darte desde Cursomir Asturias en este periodo de incertidumbre. Una vez más, seguimos a tu lado, nos gusta compartir contigo pues este aprendizaje continuo y en el que estamos intentando medir para conocer y para mejorar. Bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte de tus compañeros de Cursomir Asturias.